del asunto, porque si era un grupo guerrillero, Rafael, se supone que estaban allí dispuestos al combate, pero resulta que los heridos fueron rematados, acribillados, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Si esa precisamente es la denuncia que hemos mantenido durante 25 años. O sea, reconocemos y estamos claros que era un frente guerrillero perfectamente entrenado para ese tipo de combate irregular. Okay, no compartimos. Estaban al margen de la ley, pues. Estaban expuestos a que tuviesen un enfrentamiento con el ejército. Bueno, era el fruto de aquella sociedad de hace 25 años que todos conocemos y que también hemos venido haciendo algunos avances últimamente, ¿okay? En el aspecto político, social, económico y cultural. Pero te repito, la denuncia que mantenemos es que era un frente guerrillero, por supuesto. De hecho, ahí aparece el armamento que fue incautado en la foto. Lo que no compartimos y lo que denunciamos y lo aberrante de la situación es que habiendo sido bombardeado el campamento, donde ya habían incluso algunos compañeros que estaban gravemente heridos, habían incluso algunos perdido las piernas, luego en lugar de auxiliarlos, de prestarle los auxilios médicos necesarios, hacer los prisioneros, lo que hicieron fue que en el recorrido que hizo la DICIT ya y la Fuerza de Tierra, estamos hablando del primer día de 1.500 hombres, pero el segundo día ya estaban en el campamento, en la adyacencia de Cantaura, 3.000 funcionarios entre policiales y militares, y los remataron. Todos, incluso en una foto bastante dramática que están allí, que por supuesto no se pueden mostrar ahora, aparecen todos los combatientes con disparos en la boca y en la nuca. Todos, absolutamente todos, se ensañan con la boca y en la nuca. Sí, algunos tienen el orificio de salida en la boca y otros, es fácil distinguirlo dónde fue el disparo porque el orificio de salida tiene características específicas. Claramente lo que llaman un tiro de gracia, ¿no? Un tiro de gracia, sí. Entonces los que quedaron vivos los remataron. Hay testimonio, incluso los sobrevivientes, que narran cuando los compañeros fueron salieron a descampado, con incluso algunos que no fueron heridos, sino que salieron... traían a los compañeros que venían heridos y los remataron, tanto a los heridos como a los que venían auxiliándolos. Pues fue un acto totalmente no quedaron prisioneros de esa operación. No, sin embargo, es importante destacar dos aspectos de ese hecho, ¿no? O un aspecto. Luego de que los combatientes sobrevivientes se retiran, capturan a un oficial y a unos soldados. Y la actitud, digamos, que tienen los combatientes a capturar, digamos, a estos soldados y a un capitán, no fue exactamente la misma actuación, porque venía precisamente en un combate donde ellos habían visto, digamos, a sus compañeros morir. Allí muere un oficial del ejército, es cierto, pero muere en un intento por tratar de desarmar a uno de los guerrilleros. Lamentablemente murió allí un capitán. Sin embargo, el resto de los soldados, los compañeros nuestros, lo que hacen es quitarle las armas y lo dejan libre y se van. Eso fue la actitud que adoptaron los compañeros nuestros luego de la salida en pleno combate. Esos son sobrevivientes. Sobrevivientes. Pero no cayeron prisioneros. No cayeron prisioneros. Pero hay un aspecto también importante que quisiera resaltar acá. Aquí en mis manos yo tengo el diario de Roberto Rincón Cabrera, que fue el primer comandante del Frente Américo Silva, que cayó por supuesto en manos de los cuerpos policiales y que nos llegó a nuestras manos. Perdón, ese era el Frente Américo Silva. El Frente Américo Silva. Y era un frente asociado al partido Bandera Roja, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, quiero resaltar este aspecto porque precisamente en el diario de Roberto Rincón Cabrera, aquí que está en nuestras manos, hay un momento en que hay un combate, el 6 de mayo, creo que fue el año 81, donde capturan a un DICIT en pleno combate. Y en ese combate precisamente mueren 2 guerrilleros. Y lo que dice acá Roberto Rincón Cabrera es que precisamente algunos compañeros habían planteado, varios compañeros dicen para rasparlo al funcionario policial. Pero el hombre rendido se respeta así sea policía. Esto es lo que dice Roberto Rincón Cabrera en su diario. En pleno combate detienen a un funcionario de la DICIT, mueren 2 guerrilleros y esto es lo que dice Rincón Cabrera. Esta es exactamente la posición digna y humanista, digamos, en lo que tiene que ver con la parte de lo que es la ley de la guerra. Se respeta al funcionario policial. Ahora, ¿eso se investigó? ¿Hubo resultados de investigaciones? ¿Por qué se habla de una masacre impune? Bueno, hubo un informe, sí, en los tribunales militares en aquel entonces abrieron una investigación
Ok, una investigación que pocos meses después la declaran cerrada porque en base a un informe de quien era el fiscal general de la República en ese entonces, el doctor Mantelini González, dice que ese era un acto de guerra y que se justificaba la actitud de los cuerpos policiales y cuerpos militares, de manera que quedó cerrada la investigación. Ahora, recientemente fue reabierta y está en proceso. Pues esperamos que haya un informe, esa es una de las quejas que tenemos, que necesitamos, que se ha tardado ya en 2 años, que tiene en mora ese informe. Debe haberse presentado en octubre del año 2005, no se ha hecho aún. Ok, y ustedes piensan que de alguna manera el hecho de que hoy día hay toda una revisión de lo que ha sido toda la actuación, digamos, de los cuerpos policiales, de los cuerpos, incluso del estamento militar, ¿ustedes piensan que esa investigación tiene factibilidad en estos momentos de conducir algo distinto, o el hecho de que, por ejemplo, allí murió un oficial del ejército, no generará también en un gobierno donde hay muchos militares también, digamos, comprometidos, el sentimiento del espíritu de cuerpo y decir, bueno, en ese momento esos guerrilleros eran nuestros enemigos internos y eso fue un acto de guerra, pues que esa concepción también prevalezca en la actualidad? No, lo que condenamos fue que en principio que no se les llamó a rendición en ningún momento. O sea, la fuerza revolucionaria estaban entrenadas para la lucha, sí es cierto, pero también sabían y estaban perfectamente conscientes hasta dónde llegaba esa capacidad de lucha, esa capacidad de respuesta militar. Cuando estamos hablando de que en un primer momento hay 4 aviones, 2 helicópteros y 1.500 efectivos del lado contrario, allí eso pudo haber tenido otro desenlace. Okay, ahí estaban, de hecho muchos compañeros estaban detenidos en el cuartel San Carlos y en La Pica. Ellos pudieron haber sido rendidos y debieron haber sido sometidos a un juicio militar. ¿Qué le dice usted, por ejemplo, a los militares que puedan sentir solidaridad con los efectivos que participaron allí, que puedan de pronto ver 25 años después un juicio en su contra o ser señalados yo le diría que lean el libro para que se enteren cuál fue la actitud de las fuerzas militares en ese entonces. Fue totalmente salvaje, fue brutal, y el solo hecho y el hecho de haber rematado y de haberle dado tiro de gracia, incluso le dieron tiro de gracia a unas mujeres que incluso ya estaban muertas, unas combatientes mujeres que estaban muertas. O sea, allí no había una otra actitud, allí no había una orden distinta que no fuera el exterminio. Y fíjate en la actitud de Catira Rincón, que se enmarca dentro de lo que son los tratados internacionales de derechos humanos, de preservación, de defensa de los derechos humanos, que lo respeta, pues un guerrillero que era de origen campesino y estudiante, que no tenía la formación en los institutos militares, donde salen graduados como licenciados. Sin embargo, fíjate la actitud absolutamente razonable y de apego a la ley, con todo y que era una situación irregular, un ejército irregular, pues el enfoque legalista que le da Catira Rincón a un prisionero de guerra. Ese prisionero fue liberado cerca de Anaco, por cierto. ¿Usted quería mostrar una fotografía?